la línea Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia en México. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Bienvenido a Más que Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Rodrigo, para empezar, ¿cómo cerró México el 2019 en materia de defensa de la vida y sobre qué bases piensan trabajar personas como el Frente Nacional de la Familia en México en el 2020? Pues mira, el año 2019 fue un año que lamentablemente va a pasar a la historia de México como el año que mes con mes fue rompiendo los récords históricos de violencia y muerte. Mes con mes se iban superando las cifras históricas en cuanto a esa cultura de la muerte que tanto daño le hace al país. Y podemos ubicar que ese año 2019 ha sido de manera muy contradictoria también el año en donde hemos tenido más iniciativas en contra de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Esto lo pusimos en el informe Vida y Familia Libertades del Frente Nacional por la Familia, y que en el contexto de una reunión de laicos con el Papa, que estamos trabajando un posicionamiento en varios rubros, entre ellos el tema de familia y de vida, que es el que me tocó participar más de lleno, pues pude tal cual presentárselo al Papa Francisco. Este informe nos da cuenta cómo, de una manera, insisto, totalmente contradictoria, la nueva conformación política de las bancadas en los estados, con una fuerte presencia del partido en el gobierno, Morena, en vez de aportar a una solución para esta terrible cultura de la muerte y tratar de parar ese crimen organizado y legal, una de las cosas que más hicieron énfasis fue tratar de meter ahora la legalización del crimen del aborto a los más inocentes en la etapa más vulnerable. Y entonces tenemos que en 23 estados de la República tenemos este tipo de iniciativas. Una cuestión positiva que podemos enfatizar es que prácticamente la segunda mitad del año pudimos, como movimiento cívico y articulando pues todos los esfuerzos existentes, posibles, se pudo lograr parar este tipo de iniciativas, y con la que cerramos, digamos, el 2019 fue con la intentona que tuvieron de legalizar el aborto en el estado de Hidalgo. Y para que se vea pues por dónde van estos hombres, lo quisieron hacer justo el 12 de diciembre, el día en que en México celebramos a la Virgen de Guadalupe. Y lo quisieron hacer además a las 12 del día, ¿no? En donde pues los católicos pues recordamos con el Ángelus el anuncio del ángel a María, y bueno, pues justo en ese momento se da la votación y se reafirmó el compromiso por la vida. En México ganó la vida, y con eso fuimos cerrando el año 2019. Rodrigo, quisiéramos preguntarte en torno a lo que es los promotores de la ideología de género. ¿Cuál es el panorama actual y cuál es la postura que se espera desde el gobierno mexicano? ¿Tú qué es lo que podrías decirnos, qué ves respecto de la posición de este gobierno? Sí, mira, yo creo que es de llamar la atención que en los 18 años que estuvo de campaña Andrés Manuel López Obrador, no mencionaba los temas ni de aborto, ni de eutanasia, ni de matrimonio del mismo sexo, ni de ideología de género en educación, ni de drogas. Sin embargo, unos días después de que fue el triunfo electoral, sale Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, a decir que la agenda
iba a ser la democratización de la familia. Esta democratización de la familia pues dejaba estupefactos los periodistas, como de, bueno, ¿y eso cómo que se come? Y a la vez le insistían, bueno, díganos eso, pues qué implica en términos de iniciativas, de políticas. Y entonces ella puntualizó que la democratización de la familia tenía como objetivo la emancipación de la niñez y en concreto significaba la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, la muerte digna y la legalización de las drogas, además de una educación de género para los niños. Es decir, aborto, eutanasia, matrimonio del mismo sexo, ideología de género en la educación y drogas para todos. Así es. Ahí pudimos ver como los nombramientos de gabinete, que esto es bien importante porque hay un dicho en Estados Unidos que me parece que es clave entender, que dice personnel is policy. Es decir, el personal que tú pones, esa es la política real que vas a hacer. Y entonces, ¿qué tenemos con respecto a este gobierno y a este régimen? Porque es poder ejecutivo en lo federal y también sus bancadas, no solo en lo federal, sino en al menos 20 estados de la República en donde tienen mayorías. Y lo que vemos es que el personal, es decir, los nombramientos del presidente, todos van hacia la agenda de la democratización de la familia, es decir, a promover aborto, eutanasia y los otros puntos. Entonces, lo que vemos para este año es que va a arreciar esa intentona, porque este año, tras unas fuertes disputas que tuvieron en el 2019, van a tratar de consolidar al grupo más ideológico, más radical, más de izquierda vinculada con el populismo venezolano y con el comunismo cubano, pero con una fuerte carga de esta ideología de género y mentalidad antinatalista. Y lo van a tratar de hacer además porque están sufriendo muchas fricciones internas. Para darte una idea, en las asambleas que intentaban renovar a autoridades de ese mismo partido en los estados, se dio una violencia terrible en esas asambleas, al grado de que 2 de ellas se suspendieron por uso de armas de fuego. O sea, que será entonces, una este año lo que nosotros estamos viendo es que ese grupo que quiere que impere esa agenda y que tiene un respaldo en parte del gabinete, como la Secretaría de Gobernación, que está encargada de la política interior, el secretario de Relaciones Exteriores, que está encargado de la política exterior. Además, tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un Arturo que está en verdad como totalmente abocado a pasar estas cosas, no por la vía de los votos, sino por vía de las resoluciones judiciales. Y en los estados, estos grupos van a tratar de imponer esta agenda para todo lo que es Morena y la 4T. Entonces vamos a tener un año muy intenso. Entonces estaríamos hablando que el panorama no es muy provisor y el señor López Obrador probablemente no gobierne, sino gobiernen los brazos que no sabemos vendrán de otro lado. Exactamente. Nosotros vemos que esa agenda de Olga Sánchez Cordero es una agenda global, es una agenda que la podemos ver en las últimas reuniones, tanto del Grupo Puebla, que es como un reshape, como una nueva intentona de darle más oxígeno a lo que era el Foro de Sao Paulo. Además, el Foro de Sao Paulo está con marcado énfasis también en esta agenda. Hay que ubicar que antes la izquierda política latinoamericana más de tipo cubano no estaba en estos temas, pero vemos que cuando ya se quedan sin recursos, Venezuela empieza también a flaquear fuerte, entran instancias de financiamiento a estas fuerzas
que incluyen el que adopten esto. Entonces podemos ver el Grupo Puebla, que se reunió ya 2 veces, ya asumió esa agenda, y el grupo del Foro de Sao Paulo explícitamente ya eso está convocando para dentro de 2 meses una reunión, nada más para ver cómo le echan ganas a esos temas. Entonces, esto no solo lo va a sufrir México, sino que este ensañamiento en contra de la vida, la familia y las libertades lo vamos a estar viendo en todo el continente americano. Y Rodrigo, ¿tú qué mensaje le darías a las personas que continúan trabajando por la defensa de la vida en México y cómo animarías a quienes aún no se suman a esta lucha por la vida y la familia? Es bien importante ubicar que ante un reto mayúsculo, más intenso aún que el 2019, en que esas fuerzas antinatalistas, esa ideología de género, va a incluso tratar de callar y sancionar cualquier opinión que no vaya para lo que es la construcción de esa dictadura, es importantísimo que cultivemos 3 virtudes muy puntuales: la esperanza, la alegría y la fortaleza. La esperanza, teniendo la claridad de que eso no es lo mismo que el optimismo falsón o simplista. Ahí el que nos da la pauta para entender la esperanza en un ámbito cívico es el que fue el gran opositor a la dictadura comunista en Checoslovaquia, Václav Havel, que después fue el presidente de ese país, que decía que la esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Por lo tanto, tenemos que también hacer este esfuerzo y dar esta lucha de manera alegre. Y ojo también, la alegría no puede confundirse con la risa loca tipo Joker, sino la alegría auténtica, esa que proviene de la capacidad de disfrutar la plenitud de sentido. Y eso San Agustín también nos lo recuerda cuando decía: si quieres el pan triste, el pan y el mérito perdiste. Por lo tanto, hay que estar alegres ante esta adversidad. Y por lo tanto, también no nos puede fallar la fortaleza. Y la fortaleza se mide en esa capacidad de resistir y acometer a favor y en el sentido de una causa noble. En esa capacidad de no amilanarse ante las dificultades y que busca constantemente lograr el bien, aunque se vea lejano o sean muchas las adversidades. Y por eso, todos los que estamos pues con algo de conciencia o que ya estamos muy metidos, podemos preguntarnos si tiene sentido seguir luchando por la vida, la familia y las libertades. Y la respuesta en nuestro mensaje para todos ellos es que claro que tiene sentido, porque es luchar a favor del derecho fundamental a la vida, sin el cual no se puede ni disfrutar ni discutir ningún otro derecho, porque es estar a favor de los seres humanos más indefensos y ante el daño más grave que se le pueda hacer al prójimo. Luchar a favor de la familia en el sentido de que se genera en ese núcleo de complementariedad en hombre y mujer que tanto se necesita, porque lo que están poniendo de moda es una lucha de sexos en donde se trata de decirle a todo mundo que ser hombre es malo, ser mujer es víctima, y lo único que queda es una lucha descarnada. Y hay nada más acordarse el himno del violador eres tú, y todo hombre es sinónimo de macho violador, ¿no? Entonces no, tenemos que ponernos en una tesitura de que la complementariedad entre hombre y mujer es lo que se abre a la vida para gestar, acoger y cuidar la vida en todas sus etapas. Y también vale la pena luchar por las libertades fundamentales, como son las de conciencia, las de expresión, religión y sobre todo de los padres para educar a sus hijos. Así que este es nuestro mensaje.
Gracias, Rodrigo, por este reporte, también por este pronóstico y por esos ánimos que nos das. Maravilloso, estas tres virtudes que todos tenemos que vivir cada día, y con la gracia de Dios, Dios nos quiere que justamente estemos defendiendo las cosas mejores con ahínco, con perseverancia, con alegría y con la esperanza que viene de saber que estamos cooperando con una obra que nos supera, sí, pero que también es la obra por la que todo vale la pena. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy nuevamente, Rodrigo Iván Cortés, y buen año 2020 en defensa de la vida y la familia. Muchísimas gracias, igualmente. Nos estuvimos con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia en México, que nos hizo un recuento del año 2019.